Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como parte del evento de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, vamos a hablar hoy sobre artes plásticas y cerebro. Entonces, durante estos días hemos llevado a cabo varias conferencias por la conmemoración al Día Internacional del Cerebro, que es hoy. Bueno, inicialmente quiero mencionar un poco, y es que el arte nos ha perseguido a nosotros como seres humanos, y a través del arte plástico nosotros podemos darnos cuenta y hasta inclusive podemos contemplar parte de nuestra historia. Es decir, el arte plástico no solamente es algo que se remota a pintores, sino que a través de ellas nos han mostrado cómo las personas vivieron en algún momento en su vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos las cavernas, si vemos las cuevas, por ejemplo, las pinturas que hacían estas personas, estos seres humanos, era una manera de representar el mundo. Entonces, el arte plástico es la forma en la que tiene el ser humano también de representar la vida y de representar tanto lo que sienten y lo que ven. Partiendo un poco de acá, vamos a ver que las artes plásticas se dividen, digamos que voy a hablar de 3 procesamientos en el cual es factible, o digamos que se hace viable, cómo nuestro cerebro logra como tal procesar toda esa información visual, cómo utiliza un sistema de memoria, y a la vez también vamos a hablar de creatividad y cómo a través de todo esto se puede formar una gran obra de arte en este ámbito. Sí, yo voy a hacer un fuerte énfasis en temas de neurodesarrollo, es decir, voy a hablar un poco en cómo funcionan estos procesos, pero también cómo se empiezan a desarrollar a través de la vida y cómo esto hace que ya tengamos grandes pintores como Picasso, cómo llegamos a tener un Van Gogh dentro de todo este proceso cerebral. Entonces, inicialmente voy a explicar un poco el procesamiento visual. El procesamiento visual se da en el lóbulo occipital, que es el que está de color amarillo. En este lóbulo es donde se llega inicialmente la información visual. Esta como tal empieza a tener diferentes tipos de procesamiento donde encontramos distintas áreas, la área visual 1, 2, 3, 4 y 5, sí, que se encuentran en el lóbulo occipital, en las cuales son súper importantes para por nosotros poder llegar a reconocer lo que estamos viendo, ya sea color, forma, bordes, caras, ¿sí? Profundidad, imágenes en 3D. Entonces, acá, por ejemplo, el área 1, que es el área 17 de Brodmann, esta, que es el área primaria, es la encargada de procesar toda esa información lineal de bordes, luz y color. Sí, el color, digamos que es un procesamiento complejo que no solamente se da en el área visual 1, sino en el área visual 2. Sí, también encontramos que en el área visual 2, que es el área 18 de Brodmann, se encuentra esta corteza secundaria visual, y ya aquí empezamos a ver formas. Cuando un bebé nace, inicialmente ellos no tienen el desarrollo de la vista para ver el color en sus primeros meses. Ellos empiezan a percibir el color después de los 5 o 6 meses. También ellos tienen mucha preferencia por la luz, ¿sí? Bueno, ya en el área visual 3 es donde ya encontramos, que es el área 19 de Brodmann, es donde ya encontramos todo el tema de espacio, o sea, como la visión es muy importante tenerlo en cuenta, y es que cuando nosotros no solamente vemos imágenes planas, sino nosotros también vemos imágenes que están inmersas en un espacio, que hay un fondo, que hay una forma, que hay una profundidad, ¿sí? De aquí pasa a las proyecciones a la corteza B4, que sigue manejando el color y el reconocimiento facial, y aquí voy a hablar de que es, digamos que esta área se encuentra el giro fusiforme, que es el área temporal, donde se encuentra el lóbulo temporal, acá lo tengo subrayado en amarillo, y esta es súper importante para el reconocimiento de rostros. Si una persona llega a sufrir algún tipo de daño cerebral en esta área, va a presentar algo que se llama la prosopagnosia, y es la incapacidad de reconocer rostros humanos. Tengo aquí el sombrerito, y es porque Oliver Sacks, que es un neurólogo norteamericano, él sacó un libro donde narraba todas estas historias que él
vivió con sus pacientes que llegaron a tener prosopagnosia, y cuenta la historia de un señor que pues anteriormente se utilizaba en el perchero, en la punta del perchero se colocaba el sombrero, y este señor perdió esa capacidad de ver rostros humanos, entonces se dirigió al perchero pensando que era su esposa porque lo relacionó por la forma, ¿sí? Entonces él creyó que el perchero era su esposa, el sombrero era su esposa, y empezó a hablarle. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen prosopagnosia, ellos no se guían por lo que ven, sino por lo que escuchan, por lo que huelen, ¿sí? Entonces, cuando una persona les habla, ellos han desarrollado tanto esa localización auditiva que ellos logran percibir en dónde fue y quién fue el que les habló. Por ejemplo, cuando mencionamos lesiones en la hora de reconocer el color, pues imagínate un mundo de grises. O sea, imagínate un mundo con diferentes tipos de grises, que así es como perciben las personas que tienen como daños en estas áreas como la B1, B2 y en algunos casos el B4. Estos que lo llegan a percibir el mundo en gris. Y cuando estas personas, por ejemplo, han visto lo maravilloso que es el color, también en este libro de Oliver Sacks, de la mujer que que el hombre que confundió a su esposa con un sombrero, esta, por ejemplo, nos narra todas esas historias maravillosas de cómo se percibe un mundo y cómo las personas logran, a través de diferentes gamas de grises, también artistas logran representar. De hecho, hay varias personas que al perder el sentido del color y que eran artistas, lograron pintar en distintas gamas de grises y hicieron obras muy grandes. También en el área B5, que es un área un poco más compleja, digamos que si lo hablamos en temas de neurodesarrollo, inicialmente un niño comienza con el desarrollo de las áreas primarias, luego pasar a las secundarias, y ya esta área visual que ya se encuentra un poco más en el córtex, es donde ya percibimos el movimiento y la profundidad, ¿sí? Igual, si hay una persona que tiene algún tipo de lesión en esta área cerebral, pues va a tener muchas dificultades para caminar, más cuando pues así, no estoy hablando de personas ciegas, sino personas videntes que también se apoyan de este proceso de visión para caminar, ¿sí? Las personas que no han desarrollado la vista, por ejemplo, las que son invidentes y no tienen esta capacidad, pues digamos que desarrollaron otras estrategias, tanto sensoriales, para poder llegar a reconocer como tal el espacio. Pero en estos casos, por ejemplo, la visión es súper importante también para la marcha. Bueno, entonces, para continuar, pues está la corteza visual de asociación. Esto digamos que es un proceso complejo. Acá es donde reconocemos, tenemos la representación de 2D y 3D. Esta corteza de asociación se encuentra en el lóbulo parietal, entonces aquí ya vemos cómo desde el occipital empezamos a pasar una información que va a pasar por corteza desde temporal, occipital, parietal, hasta llegar a la prefrontal, que ahorita voy a hablar un poquito más de cómo se procesa esa información visual. Y esta es la que ya nos permite, digamos que, tener estas representaciones visuales. Sí, el lóbulo parietal es súper importante y es el que se encuentra de fucsia. Este lóbulo parietal es el que va a recibir toda esta información visual y luego la va a trasladar a todas esas áreas motorias, ¿sí? Entonces, aquí me va a pasar toda esta información donde va a decir, bueno, listo, ahora vamos a agarrar un elemento, ahora vamos a agarrar el pincel, vamos a hacer esto, vamos a hacer escultura, ¿sí? Y este lóbulo parietal, que es donde se encuentra el área premotora, para luego pasar a un funcionamiento ejecutivo en el lóbulo frontal, este es el que nos va a permitir la ejecución, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, cómo dentro de todo un procesamiento visual y dentro de una unión de áreas motoras como visuales, podemos apreciar el arte, ¿sí? Por ejemplo, este es Kurazov, este es uno de mis artistas favoritos rusos, y esto aquí, por ejemplo, podemos ver cómo él tiene esa apreciación del color, cómo tiene la apreciación de la forma, en este caso, utiliza técnicas de hiperrealismo, más cubismo, y cómo
él puede llegar a representar a través de sus pinturas sombras, ¿sí? O sea, han desarrollado tanto su sistema visual que han permitido poder llegar a representar a través de una pintura el mundo que ellos quieren mostrar. Lo otro que es muy importante tener presente, y quiero como hacer un fuerte énfasis en esto también, y es que además de este procesamiento visual, también hay un proceso importantísimo para que se pueda llevar a cabo una obra artística, y es en la memoria. La memoria se encuentra en el hipocampo y son todos estos recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia, de los viajes que hicimos, de todas las cosas que hemos aprendido, del lugar donde vivimos, donde crecimos, dónde estamos, quiénes somos. Esta memoria explícita, como el hipocampo, que es el que me permite tener como todos estos recuerdos, todo esto se une para que el arte realmente sea efectivo. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de Goya. Sí, Goya es un artista, él nació en Francia, pero se destacó mucho más en España. Por ejemplo, Goya, vemos acá dos pinturas y parecen un poquito tétricas, la de Saturno, pero quiero mencionar un poquito estas dos porque me parece que es un claro ejemplo de cómo el sistema de memoria puede afectar también la representación artística. Entonces, aquí en este caso, Goya pintó a su esposa Josefa en 1773, antes de que iniciara la Revolución Francesa, y vemos a un Goya con una obra completamente distinta que es Saturno. De hecho, esta obra que encontramos de Saturno, que fue pintada en 1819, él la hizo, digamos que él la pintaba en su casa, en las paredes de su casa. Pero esto, por ejemplo, este cambio tan drástico entre estas dos pinturas nos muestran que algo pasó en la vida de Goya. Es decir, aquí vemos como un antes y un después. Un antes de Revolución Francesa y un después de. La Revolución Francesa se llevó a cabo en el año de 1789 hasta 1799 y vemos cómo Goya quedó afectado por todo lo que tuvo que vivir en la Revolución Francesa, y por ende Goya a través de sus pinturas representó esto. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente, y es que muchos artistas que han estado en la historia representan a través de su arte lo que ellos han vivido. Entonces el arte no solamente es como, ay, qué lindo cuadro, vamos a un museo, me parece precioso, sino que el arte también nos muestra una historia, ¿sí? Y nos muestra aquí, por ejemplo, un tema emocional. Aquí estamos viendo a un Goya en conflicto, ¿sí? A un Goya con muchos problemas emocionales, a un Goya que no tiene paz, ¿sí? Y esto se debió después de la revolución y toda la vida que él tuvo que vivir y todo el sufrimiento y el padecimiento que tuvo que pasar. Aquí también quiero hablar de Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh, en esta obra que es La Noche Estrellada, que es una de las más importantes, y yo sé que todos, o sea, muchos de nosotros la hemos escuchado. Van Gogh, por ejemplo, él tuvo problemas psiquiátricos, y Van Gogh esta obra la pintó estando en un centro psiquiátrico, internado, ¿sí? Entonces aquí vemos un poco cómo Van Gogh utiliza mucho como el círculo, estas líneas que no son tan rectas, pero pues digamos que esto representa un poquito también todas esas crisis psicóticas que él estaba presentando. Recordemos que Van Gogh también estaba dentro de una enfermedad mental. Pero entonces, con esto yo quiero mostrar y quiero recalcar que este sistema de memoria es supremamente importante. Nadie crea absolutamente nada si no tiene una base, un recuerdo de base, ¿sí? Entonces, la creatividad como tal parte de experiencias vividas. También yo sé que hay un tema genético, hay personas que nacen, digamos que con esa predisposición genética para desarrollar ciertas habilidades, pero es muy importante tener presente que aunque yo nazca con esa predisposición genética, si yo no desarrollo esa habilidad, si yo no estimulo esas habilidades, pues nunca voy a llegar a lograr
crear o llegar a ser un artista plástico. Entonces, esto es algo que también depende de nosotros, ¿sí? Nuestro cerebro, aunque tenga todas sus estructuras neuronales y todo esté bien para nosotros poder aprender, si nosotros no estimulamos estas áreas, la verdad el aprendizaje no se va a dar. Entonces, esto es súper importante tenerlo presente, que se requiere el entorno más predisposición genética, pero hay una gran noticia. Si no tenemos predisposición genética, por ejemplo, o si una persona no la tiene y quiere ser pintor, lo puede lograr hacer porque tenemos un cerebro supremamente plástico. Entonces nosotros también podemos tomar la decisión de qué queremos hacer y qué no queremos hacer y no tenemos que limitarnos tanto. Ahorita les voy a mostrar una frase que me encanta. Entonces, para nosotros poder crear, que ya hemos pasamos desde el lóbulo occipital haciendo como un breve análisis de cómo nosotros procesamos toda esa información visual desde el lóbulo occipital y cómo la pasamos al lóbulo parietal, que es la que nos permite también poder llegar a una ejecución, y cómo desde el lóbulo parietal pasamos al frontal. En este caso es el verde, sí, pero realmente nuestro cerebro está trabajando en conjunto en todo, tanto el temporal como el azul, el occipital, el parietal y el frontal están trabajando para crear arte. Entonces, aquí vemos cómo el cerebro está trabajando realmente completo. Hay algo que quiero desmitificar un poquito aquí, y es que hablan de que el cerebro, el hemisferio izquierdo es como el más rígido y el derecho es el creativo. Yo quiero mencionar esto muy importante, quiero aclararlo, y es que el cerebro trabaja en conjunto, es decir, no es que si ya me quitan la mitad del cerebro, o sea, me quitan, no sé, me quitaron el hemisferio, entonces solamente voy a crear. No, el cerebro trabaja en conjunto completamente y está, digamos que tanto el hemisferio derecho como el izquierdo cumplen funciones súper importantes a la hora de crear, ¿sí? O a la hora de de plasmar cualquier arte plástico. Entonces, la idea creativa pues nace de la corteza parieto-occipital, o sea, es decir, amarillo, fucsia y el azul. Nace de aquí, de entre todo ese procesamiento visual que vimos, de forma, todo el tema motor. Luego de aquí pasamos a un proceso de planeación en la corteza prefrontal, ¿sí? Aquí es donde ya nosotros estamos pensando, bueno, yo tengo esta idea creativa que nació aquí desde un procesamiento visual, nació desde un recuerdo de lo que yo tengo, digamos que almacenado, de lo que yo quiero. De ahí pasa a un sistema límbico que es la emoción. Súper importante tener presente que el arte también está inmerso en todo este sistema emocional. Las emociones son supremamente importantes a la hora de crear. Pasa a este sistema límbico en el cual, como les decía, integra también todos estos mecanismos de memoria, y de aquí pasamos a una ejecución. O hacer escultura. Sí, es muy importante también que el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, no solamente se encarga de estos procesos de planeación, sino que también está en la flexibilidad cognitiva, y esta flexibilidad cognitiva que se encuentra en el lóbulo prefrontal es la que me va a permitir llegar a tener un pensamiento divergente. Es decir, cuando las personas tienen poca flexibilidad cognitiva, son más convergentes. Esto quiere decir que las personas en realidad no encuentran, se ahogan en un vaso con agua, o sea, se ahogan en un vaso con agua, y digo esto es porque no encuentran múltiples soluciones a un solo problema. En cambio, una persona cuando tiene una buena flexibilidad cognitiva tiene un pensamiento divergente, el cual le permite encontrar múltiples soluciones a un problema, pero también es una persona que se flexibiliza, que se adapta fácilmente al entorno. Sí, entonces la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva súper importante a la hora de crear. Cuando una persona tiene una alteración en esta función ejecutiva, por ejemplo, hablemos de casos de niños autistas, que ellos, por ende, no tienen esta flexibilidad. Estos niños, por eso, tienden a tener unas conductas muy repetitivas, y ellos, cuando nosotros los analizamos, vemos que estas personas siempre hacen lo mismo, ¿sí? Y tú le puedes decir, mira, no cojas el lápiz de esta manera, cógelo así, pero a estas personas les cuesta muchísimo cambiar, no asimilan fácilmente cualquier novedad, pero además de eso siempre terminan repitiendo el mismo patrón, y todo vuelve a girar en el mismo círculo, y eso es lo que pasa con, digamos que con casos de niños autistas que no tienen este pensamiento divergente.
Cuando una persona ha desarrollado este pensamiento, esta función ejecutiva, esto les va a permitir a ellos crear, porque ya, digamos que no, y la creatividad quiero, digamos que hacer mención, y no solamente depende del arte plástico, o sea, es decir, no solamente los artistas, lo que llamamos artistas, músicos, bailarines, pintores, escultores, son los que la tienen, la creatividad la tenemos todos nosotros, desde un ingeniero que tenga que resolver un problema en su empresa hasta un médico que no sabe cómo encontrar la solución para poder curar un paciente. Entonces, esto es supremamente importante tenerlo presente. En la medida en la que tenemos un mejor funcionamiento ejecutivo en esta flexibilidad cognitiva, vamos a poder llegar a ser mucho más creativos. Entonces, esta mezcla de estos tres componentes es lo que hace que una persona pueda crear, ¿sí? Que su cerebro pueda funcionar bien. Y algo que quiero, digamos que ya mencionar para ya ahorita iniciar con los comentarios y preguntas, y es que en conmemoración de hoy, que es el Día Internacional del Cerebro, quiero mencionar estas palabras que dijo Ramón y Cajal, que creo que el hombre, si se lo propone, puede llegar a ser un escultor de su propio cerebro. Y esto es que nosotros tenemos una capacidad cerebral increíble para desarrollar estas habilidades. Por nuestra plasticidad cerebral. Posiblemente si empezamos a pintar ahorita no vayamos a hacer no vayamos a hacer los Monet, ¿sí? Del siglo XXI, pero sí podemos, digamos que lograr grandes cosas. Entonces yo creo que es muy importante los que estamos aquí viendo esto, y es que aunque nosotros tengamos personas con condición especial, diversos, cerebros diversos, ¿sí? Como síndromes, alteraciones neurológicas, estos con la plasticidad cerebral pueden llegar a lograr muchas cosas. Entonces, no es que nosotros tengamos una limitación, si bien sí hay una falla, sí hay fallas neurológicas, pero si nosotros podemos estimular desde muy temprana edad a niños, o si tenemos un adolescente o si tenemos un adulto que está en una condición especial, hay que tener en cuenta que su cerebro es plástico y que nosotros podemos llegar a transformarlos. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, iniciar un proceso de artes plásticas y nosotros queremos desarrollar esa habilidad, también estamos en el momento de hacerlo, no importa la edad. Nuestro cerebro logra adaptarse fácilmente, y quería pues mencionar esto, que el cerebro es un escultor. Entonces estoy dispuesta a escuchar sus preguntas. No sé si alguien tenga un comentario o algo así. Creo que no. Bueno, entonces espero que les haya gustado muchísimo la charla del día de hoy. De todas maneras, si les surge alguna duda referente al tema que hablé, ustedes nos pueden escribir en la asociación, y con muchísimo gusto les vamos a atender todas sus inquietudes. Espero que tengan una feliz tarde y que la pasen muy bien. Chao.